¿Listas? Oh, ok, ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí de Macedonia? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro que todas estén bien, felices, listas, dispuestas con sus estudios, con sus Biblias y sus libretas para anotar lo que va a ser este siguiente estudio que estamos llevando aquí en la Palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 25 de Génesis. Me dijeron, no, capítulo 25 del libro, no, capítulo 5 del libro, pero capítulo 25 de Génesis hasta el capítulo 27 más o menos teníamos que leer. Estamos pasando por la historia de ¿quién? ¿Cómo se llama nuestra amiga? Rebeca, excelente, Rebeca. Y bueno, con cada una nos estamos identificando mucho y estamos aprendiendo de ellas lecciones importantes para no ser estas mujeres controladoras. Como dice este título, no seas una mujer controladora. Y yo quiero dar gracias a Dios porque también a través de estas transmisiones hemos llegado a diferentes hermanas, y esta semana se comunicaba conmigo una de Mendoza, Buenos Aires. Imagínense, tan lejos, una señora que me decía, sigo los estudios y no tengo el libro, ¿cómo puedo hacer para tener el libro? Imagínate. Así que investigando a ver si Amazon llega allá, y también mandándole algunos escritos que tenemos. Entonces, qué bendición para muchas mujeres que se conectan a estas transmisiones cada día. Así que bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, como les decía, ahí en el libro de Génesis, y ya entramos a lo que va a ser en este día nuestro estudio. La semana pasada tuvimos un tiempo muy especial con nuestra hermana Jackie. Todas recuerdan, ella nos ayudó y nos enseñó lo que significaba para Rebeca empezar su vida como una jovencita tan dispuesta, ¿verdad? Observamos algunas actitudes como una actitud servicial tenía Rebeca, disponiéndose siempre para ser útil en el momento indicado. Ahí estaba llevando las aguas no solamente para el siervo y la comitiva, sino que para todos los camellos. Tanto trabajo, una actitud servicial. También observamos con Jackie que esta actitud venía directamente de un corazón sensible a la voz del Señor, ¿verdad? Una actitud servicial viene de tener un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Y cómo lo podíamos ver? Bueno, como ella fue tan firme en tomar esa decisión cuando le preguntaron, bueno, ¿y tú vas a ir? ¿Estás segura? ¿Vas a dejar toda tu familia para ir a casarte y estar por siempre con tu esposo? Por supuesto, dijo, yo voy a ir. Es lo que Dios ha estado haciendo providencialmente y es evidente que es su voluntad. Así que también, por último, miramos que ella tenía ese deseo también de someterse a la voluntad de Dios. Consultó al Señor, y ya ahora cuando quedó embarazada, primero no podía tener hijo, pero luego sí queda embarazada con nada menos que con mellizos. ¿Y qué pasaba ahí en su vientre? La Rube sabe lo que puede pasar un poquito, ¿no? Porque si fuiste mamá y se movió tu bebé, tu único bebé, es un movimiento lindo, hermoso, pero imagínate dos. Y eso es lo que estaba pasando en el vientre de Rebeca. Sus hijos, dice el versículo 22 del capítulo 25, luchaban dentro de ella. Luchaban. Entonces ella, en medio de esta confusión, lo primero que ella va a hacer es consultar al Señor. Y fuimos desafiadas, fuimos confrontadas y animadas en estos tres aspectos, en el camino que cada una de nosotras está haciendo de rendir nuestras vidas al Señor, rendir el control de todas nuestras vidas al Señor, como tanto anhelamos. Así que estamos aquí, sentaditas, listas con nuestras notas, y yo sé que empieza una lucha ahí en nuestro interior, que es normal, que es natural, porque hay una mujer que todavía quiere controlar y quiere decir, yo no necesito este sermón, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo todo bajo control, pero también la lucha está con esta otra mujer, la espiritual, la que quiere rendir su vida al Señor y que le dice, Señor, yo confío en ti.
Y espero que esa sea tu oración. Puedes pensar en estas palabras y en tu interior decirle, Señor, yo confío en ti. Yo me apunto para hacer lo que tú quieres que yo haga en la vida. Para eso me trajiste aquí, para darte gloria y quiero hacer tu voluntad. ¿Estás dispuesta a vivir y ocuparte, como leíamos en esta semana en nuestra lectura? Siempre promocionamos las lecturas bíblicas cronológicas que ya casi estamos terminando, ¿no? ¡Qué emoción! Y pasábamos la semana pasada en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, pero estaba pensando en este texto mientras que pensaba en nuestro deseo, ese deseo de decirle, Señor, quiero ocuparme de la salvación. Quiero ocuparme especialmente de limpiarme de toda esta contaminación que este mundo quiere influir en mí, especialmente en el área de la inmoralidad, que tanto nos aleja de la santidad que anhelamos para honrar al Señor. Entonces, ¿cómo nos ocupamos? Decía el apóstol Pablo en esa 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Con temor y temblor, con temor de Jehová, que queremos ser esas mujeres que edifican nuestro hogar, no que destruyen. Entonces, Dios siempre está buscando mujeres y hombres que se rindan a Él. En este momento, en esta ocasión, Él ha concertado mujeres. Aquí, señoritas jóvenes, mayores, abuelitas, tías, hermanas, todas mujeres que estamos listas para escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. ¿Estás lista tú? ¿Estás con tu corazón abierto? Con este corazón que dice, Señor, lo que sea tu exhortación para mi vida. Aquí estoy, lista. Bueno, en esta oportunidad, como les decía, seguimos mirando la historia de Rebeca. Ya se casó y vamos a ver cómo muchas veces algunas acciones de nuestra juventud que vislumbraban, que anticipaban una vida buena, positiva en las manos del Señor, a veces no necesariamente permanecen en el tiempo si no trabajamos constantemente en lo que es la edificación de nuestra vida espiritual. Necesitamos estar trabajando. No podemos decir, yo ya terminé, ya me gradué, soy una hija del Señor, lista, y no. Nos graduamos cuando el Señor nos llame. Así que seguimos cada día trabajando. Y voy a repetir la idea. Algunas acciones que se vislumbran en nuestra juventud positivas no necesariamente permanecen con el tiempo para enfrentar las siguientes etapas de la vida. Así que todas tenemos que ir a la siguiente etapa de la vida y todas necesitamos seguir trabajando. Por eso, si no nos mantenemos en un constante crecimiento, expuestas a la palabra de Dios, leyendo nuestras Biblias, lectura de la Biblia cronológica o el próximo año ya cuando empecemos nuestra próxima lectura, ya sería nuestra tercera vez leyendo la Biblia juntas en esta iglesia, ¡qué emoción! Memorizando las escrituras, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra a través de la exposición que el pastor nos da cada día. ¡Qué maravilloso! Crecer espiritualmente. Ahí, si no nos mantenemos ahí, ¿sabe qué va a pasar? Van a empezar a crecer algunos cardos, algunos espinos que son muy, muy perjudiciales, tanto para nosotras como para los que nos rodean, y también van a hacernos pagar un precio que muchas veces no estamos dispuestas a pagar. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 5 de nuestra lectura, leemos el título de la historia de Rebeca. ¿Qué dice el título? Es un título que a mí me hace tener un poco de vergüenza. Dice, Rebeca, la que se puso en lugar de Dios. Y cuando leíamos ahí en Génesis capítulo 25, en el verso 27, dice la historia que los mellizos de Rebeca y Isaac, ellos estaban creciendo y demostraron a sus padres esas destrezas, esas diferentes habilidades que tenían. Esaú era diestro ¿para qué?
para la casa. Él iba y con sus herramientas y traía para comer y esa era su parte, su habilidad en especial. Mientras que Jacob, ¿qué prefería? Quedarse en la casa, no ir a cazar, quedarse en casa. Quizás tenía una personalidad más tranquila, más reflexiva, ayudaba a mamá y por ahí tal vez vinieron estas preferencias, ¿no? Ambos muchachos eran muy diferentes. Uno era aventurero y el otro era más bien un muchacho quitado de bulla, le decimos también. Vamos, no, yo me quedo aquí en casa, estoy bien. Más casero. Nuestros hijos también son muy distintos. ¿Tienes alguno así más aventurero y otro más casero, Eldita, tal vez? Yo tengo algunos así también en mi casa. Unos que son más, les gustan las relaciones y tienen estas diferentes personalidades. Algunos de ellos también pueden sintonizar mucho más rápido con nuestros propios gustos. Pero ¿sabes qué? Empezamos nosotras como mamás o como tías o como abuelas o como hermanas a cometer algunos errores que cuando nos inclinamos por uno más que por el otro, haciendo esa preferencia, lo único que vamos a ir haciendo es un dolor, una mella. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguid lo bueno. El apóstol Pablo aquí nos entrega este principio fundamental en la vida. Atentas todas. El corazón del hombre tiende a ser reactivo y a obrar de acuerdo a lo que el otro produce en favor propio. Y ¿sabes qué? Nuestra naturaleza es que no somos objetivas como deberíamos actuar. Por eso, en otras palabras, hacemos el bien a veces o el mal de acuerdo a lo que sentimos. ¿Y eso está bien o está mal? Mal, ¿verdad? Eso lo hacemos inconscientemente muchas veces y puede ocurrir hasta en las mejores familias. Como hemos dicho, todas anhelamos una familia perfecta, pero ¿existe una familia perfecta? Rebeca y Isaac se casaron y eran muy felices, pero su historia no terminó tan feliz. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en cada una de nosotras. Y ya vamos a ir al punto de lo que significan estas relaciones interpersonales, especialmente entre esposas y esposos, para el futuro, chicas, algunas. Y amó Isaac a Esaú, dice el versículo 28 de nuestro Génesis 25. Amó Isaac a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y todo padre va a estar de acuerdo, madre va a estar de acuerdo conmigo, que cuando vemos a nuestros hijos crecer y desarrollarse, y más aún cuando están en los caminos del Señor, como dice el salmista, que nos gozamos tantos, ¿cierto? Están feliz para un padre ver a sus hijos crecer y desarrollarse, especialmente cuando está caminando en la verdad. Pero cuando empezamos a cometer nosotras el error de comparar y preferir a uno más que el otro, nunca nos imaginamos lo que esto puede llegar a causar entre los hermanos. Divisiones, malas actitudes y consecuencias que no queríamos vivir. La comparación puede ser una excelente manera de controlar a nuestros hijos. Ay, mira lo que hizo tu hermano, tú deberías hacer lo mismo. Y mira lo que hizo. ¿Han estado en esa actitud? Yo he caído muchas veces tristemente en esa actitud y he tenido que pedir perdón al Señor. Esto no significa que es correcto. Permíteme explicar este concepto. Atentas. Vamos a entender muy bien lo que viene si podemos captar este concepto. Cuando yo expreso mi preferencia,
o esta actitud por un individuo en especial, este otro individuo al que censuro, al que lo dejo afuera porque no hizo lo que yo quería en la manera que yo quería, ¿qué pasa con ese individuo? Pueden pasar dos cosas. Una, el sujeto censurado, ya sea tu esposo también, puedes pensar, ya sea tu esposo, tu hijo, tu amigo, diferentes tipos de relaciones, él puede accionar tratando de imitar la conducta que tú deseabas. Así que logramos ahí conductismo. Logramos. Pero también puede pasar otra cosa, que la persona a la que tú has censurado, ya sea tu esposo, otra vez, hijos o amigos o hermanos, se rebelen contra lo que tú estás queriendo hacer. ¿Sí? El uno o el otro. Y tú dices, ¿cuál de las dos opciones prefiero? Y pensamos, ninguna de las dos, ¿verdad? Porque lo único que lograríamos aparentemente es una conducta y no esperaríamos en el Señor que Él haga la mejor opción, que sería obrar desde un corazón sincero. Así que ninguna de las dos deberíamos preferir. La primera opción, el individuo actuó hipócritamente, ¿ves? Cambia, lo voy a hacer como mamá dijo, pero es hipocresía, no es sinceridad. Controlado por esta carne y aunque haya decorado su vida, ¿ves? No hay realmente un fruto del Espíritu, como observábamos también pasando estos días por Gálatas, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro, esto es fuerte, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Es fuerte, son duras estas palabras. Dice, ¿has hecho simplemente que el puerco se lave? ¿Para qué? Para que lamentablemente vuelva al lodo. Si has logrado que el sujeto censurado cambie de actitud solamente para que ya se quede tranquila. ¿Sí me explico, verdad? Chicas, hermanas, no busquemos manipular cambios en nuestros hijos o en cualquier persona que queramos que cambie a nuestro alrededor. Busquemos a través de la palabra la exhortación precisa, a través de una oración constante también. Otro ejemplo de nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Cada vez que me acuerdo de ustedes, ¿qué hago? Oro y le dejo al Señor que Él siga haciendo esos cambios necesarios, que sean permanentes, no solamente de un momento, para dejar tranquila a la mamá. No, cambios permanentes. Amigas, no manipulemos. Guiemos que estas personas lleguen a hacer cambios sinceros para honrar al Señor. Ahora, si en la segunda opción, ¿recuerdan? La persona se pone rebelde, peor, ¿verdad? Hay muchos hijos que reaccionan así también. Voy a hacer todo lo que mamá dice. No voy a hacer todo lo que mamá dice, al contrario, bien rebeldes, ¿no? Y claro, ahí hemos logrado a través de la manipulación, mal hecho también, es endurecer ese corazón en nuestros hijos. Y digo manifiesta porque, como decía, la anterior a lo mejor manifestó aparentemente que hubo cambios, pero en la segunda opción, el muchacho o la persona a la que tú querías que cambiara, lo único que logró es amargarse, como les decía, y esconder todo este dolor, esta rabia que puede tener. Y nosotras debemos procurar que nuestras familias, como decían muchos versículos de nuestro estudio, ¿no? Se unan, que edifiquemos, no que dividamos. Así que todas estas acciones de manipulación generan divisiones, como les decía, entre las relaciones familiares y afectan también al futuro de nuestros hijos. Es increíble, ¿no? Cómo podemos ver de generación en generación cómo se van pasando a veces los malos hábitos, las malas enseñanzas. La rivalidad entre hermanos es, podríamos decir, natural. No la quisiéramos. Los papás no quieren ver a sus hijos pelear. Pero
es parte a veces de cada niño, ¿no? Y la manera en que nosotros criamos, afecta muchísimo más también a que ellos sanen esas rivalidades que tienen o las sigan haciendo más fricciones, ¿ya? Así que veremos que en este estudio va a haber grandes diferencias de lo que sucedió en este matrimonio con sus hijos, que lamentablemente terminaron bien divididos, ¿no? Entonces nunca podemos olvidar que Dios ha creado a cada ser diferente. Y lo hemos dicho montones de veces, ¿no? En nuestros estudios. El Señor nos ha creado con diferentes características. Algunos somos más activos, otros más pasivos, personalidades extrovertidas o introvertidas, como le llamamos, ¿no? Cada una de estas personalidades con una contextura también que fueron diseñadas por Dios, perfectas para Dios. Pero cada una de ellas viene, aunque perfectas, infectadas. ¿Con qué? Con el pecado que hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, por ejemplo, el extrovertido, ¿cómo es? Es una persona que tal vez ofende con más rapidez porque no piensa, va rápido, es más pasional, ¿verdad? Y entonces habla sin pensar, actúa sin permiso y sin medir las consecuencias. Puede ser un extrovertido así. El extrovertido tiene un potencial tremendo dado por el Señor también, pero mientras no se someta a la voluntad del Señor, su potencial será como un caballo salvaje que no tiene las riendas y que destruye todo lo que va pasando. Nomás corre. En el caso de una personalidad introvertida, producto del corazón pecaminoso también, hay que tener mucho ojo porque esta persona a lo mejor guarda, ¿sí? Guarda resentimientos y no los expresa, prefiere quedarse callado, pero de adentro, ¿qué es lo que está pasando? Está lleno de ira, de odio, y está inactivo y temeroso en dar los primeros pasos también para pedir perdón, para liderar, para hacer un montón de cosas. Todo producto de su personalidad. Entonces, ambas personalidades necesitan a Cristo. ¿Amén? Las dos. No para ser reformados, sino para ser transformados en una nueva criatura. El Señor lo puede hacer. No debemos comparar entonces a nuestros hijos. Ellos no son comparables en ninguna manera. Rebeca e Isaac cometieron este error, ¿no? No debemos comparar tampoco a nuestros cónyuges con el marido de la otra, comparaciones, ni ninguna otra relación. Cada una de estas ha sido, otra vez lo decimos, perfectamente diseñada por el Señor. Pero el pecado, por supuesto, admitimos, ha atrofiado este potencial. Y solo Cristo, volvemos a poner ahí un marcador, ¿no? Solo Cristo puede entonces tratar con el pecado de cada uno y hacernos una nueva criatura. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo se convirtió, vieron al apóstol Pablo, ¿no? Su personalidad, ¿cómo era? Bien extrovertido. Y cuando él se convierte, ¿dejó de ser extrovertido? Pero ahora sí estaba sometido a lo que era la voz de Dios, lo que el Señor le estaba mandando a hacer. ¿Qué pasó con Rebeca? En su deseo de querer tener el control de las situaciones, ella desestimó las herramientas y los conceptos correctos de parte de Dios. Ella desestimó los conceptos y las herramientas de parte de Dios. Observa cómo se aplica todo lo que estamos hablando previamente a nuestras vidas y a lo que estamos tratando de trabajar en nuestras vidas para honrar al Señor, rendirnos a Él. Mira lo que pasó con Eva. En primer lugar, ella desestimó el principio de la sinceridad. En primer lugar, ella desestimó el principio de la sinceridad. Ya pensaste, ¿no? Ya leíste los capítulos del 25 al 27 era, ¿no? Y pasamos por su historia. Entonces pensamos,
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, basadas en estas escrituras, Rebeca consultó, efectivamente ella consultó a Jehová qué estaba sucediendo ahí en su vientre y acerca de esta lucha, recibe entonces una revelación, ¿viste? Ahí está, la revelación del Señor, y le dice, sí, efectivamente, hay 2 naciones en tu vientre y el menor va a servir al mayor. Wow, esta es una revelación muy importante y particular. La mayoría de los comentaristas bíblicos atribuyen a Isaac el pecado de desestimar la profecía. ¿Ok? Cuando Isaac va a dar la bendición, podríamos pensar, Isaac desestimó la profecía. Génesis 25, 23. ¿De qué? De que el hijo menor sería servido por el mayor. Pero si nos apegamos al texto bíblico, la verdad es que es muy probable también que Isaac desconociera esta profecía. ¿Por qué? Pues estamos pensando qué es lo que hubiese pasado, ¿no? Número 1, puede haber pasado que lo que el Señor le dijo a Rebeca era una profecía que él no escuchó, pues solamente se lo dijo a Rebeca. Número 2, la negación previa entre los hermanos. Tantas cosas que pueden haber involucrado, ¿no? ¿Viste cuando los hermanos, Esaú desprecia su primogenitura? Ese arreglo. Y número 3, la astucia de la esposa de Rebeca, quien no se quedaría de brazos cruzados y no abandonaría su deseo de tener ese control. Cuando ella escucha, mi esposo le va a dar la bendición al mayor, y ella, ¿qué podría haber pasado? Se quedó callada. Todo esto es una gran probabilidad de que no va en contra del texto bíblico, como les digo, pero en esta probabilidad podemos extraer lo dañino que fue actuar de esta manera. Ese principio que a ella le faltó, de ser sincera. Rebeca no fue sincera, Esaú no fue sincero de que él también había menospreciado su primogenitura. Tantas cosas, ¿no? Y si Isaac sabía de la profecía y Rebeca, al estar escuchando, sabía del error que él estaba cometiendo, ¿por qué no entró sinceramente al cuarto y le dijo, esposo mío, esto y esto pasó? No te lo dije antes, pero ¿por qué? ¿Por qué se quedó callada? ¿Por qué no le dijo nada? Pero esta decisión de quedarse callada fue un grave error. Y si Isaac sabía del asunto, por otro lado, pensemos, si Isaac sabía del asunto, ella debía haberle dicho y recordado, Isaac, recuerda, ¿sabes que el Señor dijo que el mayor serviría al menor? Pero en cualquiera de los casos, Rebeca se quedó callada, no dice nada en la Biblia. ¿Sí? Recuerda, querida hermana, amiga, que están escuchando, la sinceridad nos puede dejar muy vulnerables. Perdemos el control si decimos la verdad muchas veces. Pero cuando decimos la verdad, cuando abrimos nuestro corazón, priorizando siempre la honestidad en nuestras relaciones, ¿sí? Cedemos el control completo al Señor. Y ahí no tenemos nada que temer. Dios nunca pierde el control. Él se encarga de poner todas las cosas en orden. Que nosotros a veces queremos, pero es que no sabe, es que sí sabe, y nos empezamos a imaginar tantas cosas en nuestra mente, ¿no? Seamos sinceras. El Señor es soberano y siempre hará lo mejor. Él no necesita de nuestra ayuda, ¿o sí? No. Él siempre va a cumplir sus objetivos. ¿Cómo te estás llevando tú con tus relaciones? ¿Estás ocultando información tal vez? ¿O para mantener todo el control? ¿Estás evitando algunas cosas? Estuvimos hablando también hace unas semanas atrás acerca de decir toda la verdad.
Efesios capítulo 4, versículo 25, leíamos hoy día, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad. Efesios 4, 25, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Desecha la mentira. Y como concluye también, esto lo traduce la nueva traducción del Viviente, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En otras palabras, la verdad hace que nuestras relaciones interpersonales sean saludables, no nocivas. Estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Nuestras relaciones deben ser saludables, no nocivas. Las mentiras las hacen nocivas. Aunque creamos que son hechas con buena intención, es que yo no se lo dije porque no le quería dañar, y al final le dañas más ocultándole la verdad. Nuestro corazón es engañoso, no te olvides. Nuestro corazón nos miente. Así que seamos sinceras, tengamos siempre presente este principio de la sinceridad, no manipulemos. ¿Amén? La manipulación siempre se sirve de falta de sinceridad. Así que, ojo. Permítame darle unos ejemplos. Estaba pensando, ¿no? Los teléfonos celulares, las computadoras, las tabletas, todos estos elementos que tenemos electrónicos en casa. ¿Deberían o no deberían tener una clave? Sí, dicen algunas, no, dicen algunas, según lo que estamos estudiando, no deberían tener una clave. No tenemos nada que ocultar, así que ahí deberían estar todos los dispositivos listos para que papá o mamá los vea cuando quiera, para que mi esposa los vea cuando quiera. Pero sí tenemos que ser cuidadosas, porque cuando ya tenemos hijos mayores y ya hemos instruido desde pequeñito, ¿no? Temer al Señor, ya tenemos que ser más cuidadosas e indagar si ellos están de acuerdo a que se acceda a dicha información. Ahora, otra vez lo digo, si no hay nada que ocultar, nuestros hijos nunca van a decir, no mamá, ahí está, puedes mirar lo que tú quieras. Siempre es mejor entonces, en base a dudas, hablar con sinceridad. Si tienes una duda con tu esposo acerca de cualquier cosa, sinceramente, tengo una duda, ¿puedes mostrarme tu teléfono? Claro, yo a veces he cometido cosas tan ridículas que al mirar un texto sin querer me doy cuenta de una sorpresa que me tenían. ¿Ah? ¿Les ha pasado? No miremos, mejor tranquilas. Entonces, si la persona en cuestión no accede libremente, otra vez decimos, a esta indagación de mirar el dispositivo, lo que está pasando, bueno, si ya es mayor de edad, como te decía, oras por esa persona y lo dejas en las manos del Señor. Porque ya nosotras también no podemos estar, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo en mi teléfono los correos de casi todos mis hijos. 1900 correos. No puedo mirar e investigar qué está pasando con todos esos correos. Te pasa, Aldita, también muchas cosas. Entonces, descansas en el Señor y confías. ¿Has instruido? ¿Has sido diligente? Puedes. Pero si sientes que has sido escasa, debes perseverar y seguir influenciando. Ahora, esto no aplica, o como decíamos, a un hijo menor. Ahora, aquí hay algunos hijos menores con teléfonos. Bueno, no. Padres, sí debemos tener mucho cuidado. Y lo mencionábamos también la semana pasada o hace 2 semanas atrás. Hay tantos peligros en las redes que tenemos que estar ahí alertas y examinar todo tipo de dispositivos que ellos estén usando por su propio bien. Pero un esposo o un hijo mayor, como decíamos, de edad, debemos respetar su privacidad, ¿no? Pero a la vez exhortarles en amor, en el amor del Señor y en el control del Espíritu, sin gritos, sin ponernos nerviosas, ansiosas. No, a que es muy sospechoso si no me dejas revisar tu teléfono o lo que queramos acceder, ¿no? Cuando hay dudas razonables, porque también, ojo,
esposas aquí, a lo mejor celosas, que realmente también ahí caemos en otra falta, que también de esto deberíamos tenerlo para otro estudio, es muy interesante, porque también a veces manipulamos, atosigamos, ¿viste? Como, y ponemos muy molesto a un esposo que ni siquiera ha hecho nada, y solamente estamos ahí queriendo inventar en la nube del iCloud algo que no existe, ¿no? Entonces, sinceras, transparentes, siempre será la mejor opción. Lejos de las artimañas, lejos de ocultar cosas. Génesis capítulo 27, ahora, verso 5, Rebeca estaba oyendo. ¿Recuerdan? Cuando hablaba Isaac con Esaú. Y en el verso 6, ella rápidamente elabora este plan oculto. ¿Ves? Por eso que decimos, ella fue falta de sinceridad. Y le dice a su hijo, he aquí, he oído que tu padre, que habla con Esaú, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando mucho, muy rápido, sin pensar. Y le enseña a su hijo, esto es algo que me impacta mucho, le enseña a su hijo a mentir. Vamos a hacer esto y vamos a mentir a papá. Qué tremendo, ¿no? Una mamá enseñándole a su hijo a mentir. Entonces Rebeca, dijimos, desestimó el principio de la sinceridad. ¿Sí? Amén. Pero también Rebeca, a la vez, abrazó el pecado de la sensualidad. ¿Ok? Y ahora, Rebeca lo que quiero decir es que ella se dejó llevar por la emoción, por lo sensitivo, por lo que era su preferencia. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de sensualidad, no necesariamente estamos hablando de un pecado de inmoralidad, sino de lo que les digo, la sensualidad, esto que da rienda suelta a todos nuestros deseos que salen del corazón. Lo hago, que pienso que está bien. Y no, recuerda que nuestro corazón es engañoso. Entonces volvemos ahí en Génesis capítulo 25, versos 27 al 28, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro para la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y no vamos a profundizar mucho en este punto, pero sí queremos manifestar que uno de los grandes pecados que motiva a querer tener el control siempre de todo es dejarnos llevar por las preferencias. Dejarnos llevar por las preferencias. Esta emoción subjetiva, como les decía al principio, es un engaño que viene del mismo corazón. Y muchas familias han sido dañadas por este tipo de acciones. Preferir. Las preferencias de los padres hacia los hijos, de tomar decisiones en base a el trato que tengo con él, etcétera. Situaciones X, ¿no? Pueden dañar, como les decía al principio, y hacer grandes amarguras entre nuestros hijos. Y Dios pretende que las diferencias de nuestra familia, al contrario, en lugar de dividir, que se unan las familias. Las fortalezas, las debilidades que se presentan en cada miembro de la familia son una oportunidad muy rica para animarnos unos a los otros y fortalecernos. Cuando preferimos a ciertos individuos en favor de otros, en virtud de lo que nos parece a nosotros apreciable a nuestros propios ojos, desestimamos esa rica variedad, como les digo, con la que el Señor nos hizo a todos y nos dio estos dones, ¿no? Para enriquecer el entorno, nuestra familia. Así que ese es el mismo concepto que el apóstol Pablo también nos dejó ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.
Así también Cristo. Y el verso 19, mira lo que dice. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Te fijas ahí? Debemos tener mucho cuidado entonces con las preferencias que dicta nuestro corazón. Ojo, nosotras no somos llamadas a manipular a las personas que nos rodean para que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Somos llamadas a guiar a los que están a nuestro alrededor hacia el Señor, en especial a nuestra familia, a los pies de Cristo, a rendirse a Él, no a los pies nuestros, no a que se rindan a nuestra voluntad. Dice el sabio proverbista en el Proverbio 22, versículo 6, un texto bien conocido para las madres, Proverbios 22, verso 6, dice, instruye al niño en su camino, es decir, en el camino correcto que glorifique al Señor. Instrúyelo. Dice que utilice, bueno, no dice, pero enfatizamos, que utilice los dones que Dios le ha dado, no los dones que tú quieres que él tenga. Hoy día justamente me preguntaron, ¿qué va a estudiar tu hijo? ¿O qué quieres que estudie tu hijo? 2 preguntas. ¿Qué crees que va a estudiar tu hijo? Imagínate. ¿Qué crees que va a estudiar tu hijo? Bueno, según los dones que yo veo que Dios le puso, creo que debería estudiar. Ahí entré yo, Creo que debería estudiar. Y me acordé el estudio. No, lo que Dios diga, lo que Dios proponga, lo que Dios vaya haciendo en su vida. Una vez más, en nuestras familias habrá todo tipo de personalidades. Nosotras, con las herramientas del Señor y no con las nuestras, vamos a unirles y vamos a en oración predicarles el Evangelio, exhortarles con la palabra y guiarles. ¿A qué? A que ellos cumplan con lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos, no para lo que nosotros queremos. Otra vez decimos, no manipulemos. El apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios, capítulo 10 ahora, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. ¿Cómo tratamos de que ellos se postren ante el Señor? ¿Lo hacemos con qué? Con estas armas espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ves? Estas armas espirituales, la palabra de Dios, la exposición, derribando argumentos, todo lo que yo quiero que ellos quieran que sean, derríbalos. Derriba tus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llévalo cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, por último, no solo Rebeca desestimó, como dijimos en el primer punto, el principio de la sinceridad, ella también abrazó el pecado de la sensualidad, dejándose guiar por su corazón y los sentidos, sino que también ella quiso tomar el lugar de Dios. Y para hacer esto, tuvo que pagar, en tercer lugar, un precio. El precio de señorear. El precio de señorear. ¿Puedes pensar? Rebeca se puso en el lugar de Dios, como dice el título de nuestro capítulo, ¿no? Rebeca perfectamente podría haber hecho las cosas diferentes, pero había algo muy fuerte que corría por sus venas espirituales, podríamos decir, metafóricamente, ¿no? ¿Qué era? Ese deseo profundo de querer tener el control. Yo quiero tener todo el control. Acomodar todas las cosas para que se haga mi parecer. ¿Recuerdas? Cuando iniciamos todos estos estudios, en el principio de este libro, reflexionamos en dónde comenzó este deseo profundo. ¿Dónde fue? Ahí en el huerto del Edén. Una de las consecuencias para Eva y su descendencia llega hasta nosotras, causa de su desobediencia, sería que ahora ella querría enseñorearse ¿de quién?
de su marido. Lo leímos ahí en Génesis capítulo 3, verso 16. La Nueva Traducción del Viviente lo traduce como que ella desearía ahora controlar a su marido. Entonces, no es para nosotros una sorpresa que este fuera el deseo también de Rebeca, la protagonista de nuestro estudio. Y junto a ella, tampoco es una sorpresa que nosotras queremos tomar el control de las cosas, ¿no? Y enseñorearnos o señorearnos de nuestros maridos. Recuerden, cada mujer ha heredado de Eva esta enfermedad, la enfermedad de querer tener el control. ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias que tienes de tu familia físicas? Bueno, pues esta es la espiritual, esta enfermedad de querer tener el control. Por eso es que estamos aquí listas, atentas, tomando nuestras notas, y cuando vamos a Efesios, como hoy día nos tocaba pasar por ahí, capítulo 5, verso 22, las esposas, cuando dice, ¿no? Las esposas deben ser sumisas a sus esposos. Ay, como que nos da una alergia, ¿no? Decimos, ay, ¿por qué tiene que decir así? Lo que fue estipulado por el Señor, pues, piénsalo, lo que fue estipulado por el Señor para el bien de la familia, ahora lo vemos como una carga, porque realmente es una carga, es una consecuencia, es un castigo. Es lo que sucedió ahí en Génesis 3:16. Y el comentarista bíblico acerca de este pasaje, Matthew Henry, señala, si Eva no hubiese comido del fruto prohibido, ni hubiese tentado a su marido a comer de él también, nunca habría podido quejarse de su sujeción. Nosotras tampoco. No nos daría alergia. Por tanto, aunque resulte duro, nunca debería nadie quejarse de esto. Más bien, debería ser motivo de queja mayor el pecado que lo puso en estas condiciones, todo esto. Continúa el comentarista, aquellas esposas, futuras esposas, que no solo desprecian a sus esposos y les desobedecen, sino que hasta se enseñorean de ellos, no consideran que no solamente están violando una ley divina, sino que también ellas se están oponiendo a la sentencia divina, que es. Entonces, cuando leemos ahí en Génesis 27, y ya estamos terminando nuestro estudio, observamos estos puntos de discordia entre Isaac y Rebeca, su esposa. Habían puntos de discordia. ¿En qué matrimonio no hay puntos de discordia? Los hay. Y Rebeca comienza a elaborar en su mente todo este plan, que lo único que trajo fue tristeza. Apagó las alegrías de esa familia. Alguien podría decir que Rebeca no solo estaba redireccionando a su esposo hacia el plan de Dios. Ella le estaba ayudando. Porque al final era el mayor que le tenía que servir al menor. ¿Dios necesita de nuestra ayuda? No. Dios no necesita de nuestra ayuda. Y cuando intentamos ayudarlo, solo producimos otra vez más dolores, más consecuencias. Tenemos que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Amén. Rebeca podría haber dicho a Isaac, este no es el plan de Dios. Y de una vez por todas sincronizarse con su esposo acerca de lo que Dios ya había dicho. O si en el eventual caso, ya se lo había dicho, ¿te acuerdas que dijimos no está en la Biblia? No podemos saber qué es lo que sucedió realmente porque no se escribe. Pero ella podría haberlo recordado sinceramente, si es que él sabía. Pero ella prefirió tomar la situación en sus manos, sin considerar lo que su esposo pudiera pensar o sus decisiones, y desató entonces toda esta serie de consecuencias, conflictos, amarguras. ¿Se acuerdan ahí en nuestro estudio? Dice soledades. O sea, ahora sus hijos, por diferentes caminos, por tantos años. Las consecuencias de querer poner
de querer ponernos nosotras en el lugar de Dios, lo único que nos trae es más conflicto, más conflicto. ¿Sabes cómo? Esos temporales de vientos que hemos tenido en estos días aquí en Holland, que se vuela todo, y de repente mi planta, y el macetero. ¿Les pasó? Y eso puede pasar en nuestra familia. Busquemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Siempre habrá puntos de discordias. En un matrimonio no podemos pensar iguales. Tampoco vamos a tener las mismas opiniones. Todo lo que tú digas, sí, todo lo que... No es así, ¿verdad? Pero debemos procurar que esas diferencias que hay, como hemos hablado tanto, ¿no? El Señor las une y las complementa para honrarle y para glorificarle. Así que cuando nos enseñoreamos o tomamos posiciones en el lugar que no nos corresponde, enseñoreándonos de las personas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, lo más grave, queriendo interferir en la voluntad de Dios, ¿te pusiste a pensar en eso? Estamos interfiriendo en la voluntad de Dios, lo que Él quiere para sus vidas. Traeremos entonces, en lugar de bendición, juicio. Las mujeres que quieren rendirse a la voluntad de Dios, debemos aprender que nosotras no somos Dios. El único Dios, el único Señor sobre todas las cosas es Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio nos dice: tendrás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Solo a Él. El Salmo 100, versículo 3 dice: sabed que el Señor uno es. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Así que una de las lecciones importantes y especiales que estamos destacando aquí es el principio de la comunicación. Aprendamos a comunicarnos, y nos daba un excelente libro que podemos buscar por ahí también, una referencia, Amor y Respeto. ¿Se fijaron ahí? Un libro para poder tener en consideración. Comunicación con amor y respeto. Esa buena comunicación, amorosa, respetuosa, siempre va a dar entonces el fruto que Dios quería. Y podríamos haber evitado tantas cosas. ¿Sí? Entonces, una de las características de las personas que quieren controlarlo todo es su falta de comunicación, porque piensan que yo no necesito decir nada, o yo no necesito el consejo de nadie, no pregunto. Muy soberbios, ¿no? Recordemos que una correcta comunicación o instrucción que Rebeca le hubiese dado a sus hijos, habría cambiado la historia. Entonces, dijimos que tenemos que meditar en 3 conceptos. Lamentablemente Rebeca, nuestra amada Rebeca, que había empezado bien en su juventud, pues por su naturaleza pecaminosa y no tener estas consideraciones, ella no fue sincera, perdió el principio de la sinceridad. En segundo lugar, ella abrazó la sensualidad, lo que decía su corazón, sus preferencias. Y en tercer lugar, ella pagó un precio muy duro, queriendo ¿qué? Señorearse de su esposo. No olvides esta importante verdad, que para algunos tal vez ha pasado de moda. Piénsalo, pero para nosotros está vigente y va a estar vigente para toda la eternidad. El apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 17, y termino con este versículo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso estamos aquí, porque queremos conocer y honrar al Señor, porque Él tiene un plan para nosotras. Él nos puso en esta tierra, y me encanta pensar que incluso antes de la fundación de este mundo, tenía aquí en su mente nuestros nombres y el plan que tenía para cada una de nosotras. No querramos torcer el plan de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en este día, por tu amor, por tu gracia, tu bondad. Gracias, Señor, por darnos este tremendo privilegio en esta tarde de abrir tu palabra, de mirar en ella una exhortación, de mirar en ella lo importante que debe ser para nuestras vidas,
la sinceridad, la honestidad. Ayúdanos a ser mujeres honestas, que no nos dejemos llevar tampoco por nuestro corazón. Ayúdanos a ser mujeres que estemos sometidas a tu señorío, no querer nosotras manipular y manejar todas las cosas. Oh bendito Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno con nosotros. Nos has amado y en este tiempo que también recordamos el nacimiento de tu Hijo precioso, que has venido, que saliste de tu trono precioso para bajar como un bebé, hacerse humano, nacer para venir a morir por nuestros pecados. Oh bendito Dios, te damos gloria por tu preciosa salvación. Gracias, Señor, por cada una de mis amigas aquí presentes y por las que están mirando la transmisión. Bendice tu palabra en nuestros corazones y que dé mucho, mucho fruto. Que te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.